Muy buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto Costarricense de Derecho Notarial la invitación que me hizo de participar en esta jornada. Y bueno, mi exposición, antes se me olvidaba un saludo muy caluroso a don Carlos Quesada, allá donde se encuentre. Un abrazo, Carlos. Mi exposición, como lo dice su título, va a ser desde el punto de vista académico. Ya el doctor Figueroa, don Juan Carlos, nos hablaron sobre la actividad notarial propiamente. Yo me voy a referir más a qué está haciendo la academia o cómo ve la academia todo este tema de desarrollo tecnológico. Además, es importante hacer otra aclaración. Yo voy a hablar mucho en este momento sobre la abogacía y el notariado al mismo tiempo. Sabemos que por ser nosotros parte del sistema de derecho notarial latino, uno de los requisitos básicos es ser abogado básico, y si no lo somos, pues no podríamos ser notarios, ¿verdad? Entonces, todo lo que afecta al derecho realmente también nos afecta a nosotros como notarios. Entonces, por ahí quería hacer estas dos aclaraciones, ¿verdad? Uno que es meramente una visión de la academia, no voy a hablar de cómo se está dando actualmente la función notarial, y por otro lado, que voy a hacer mención también de la abogacía, que la voy, con ese vaso comunicante que tiene con el derecho notarial, vamos a hablar de las dos. Bien. El siglo XXI y el derecho. Todos hemos, de una u otra forma, todos somos conscientes de que ha habido un cambio. Hablando ahora con don Jaime, pues decíamos que esto va rapidísimo, ¿verdad? Sobre todo en los últimos 30 años, inicios del siglo XXI, todo ha ocurrido con una velocidad impresionante. Ni nos hemos dado cuenta. Los que estudiábamos la profesión en la década de los 80, no teníamos ni idea hacia dónde nos dirigíamos. Recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho, yo llegaba a las aulas con un pupitre y una pizarra de tiza y apuntaba todo en cuadernos, ¿verdad? Y si el profesor nos dejaba una asignación, una tarea que implicara algún tipo de investigación, pues en aquel momento lo que teníamos que hacer era ir a la biblioteca. Y recuerdo aquella época, pues yo era un estudiante con recursos limitados y tenía que ir a la biblioteca. ¿Y qué hacía para ir a la biblioteca? Digamos que tenía que ir a la Biblioteca Nacional a consultar unos libros. Pues simplemente tomaba el bus, me bajaba en la parada del seguro, entraba a la biblioteca, había una fila, la cual yo tenía que hacer, llegaba al mostrador, hablaba con él o la encargada y le decía, mire, necesito buscar un libro que me haga o que se refiera a este tema. Ella me sugería algunos títulos, algunos autores, y posteriormente yo tenía que ir a buscarlos a un fichero. En ese fichero yo simplemente tenía que buscar el nombre del autor, y una vez que yo lo encontraba tenía que llenar una boletita, poner el nombre, el número del libro, la codificación que utilizan los bibliotecólogos para identificar los libros, y después tenía que volver a hacer otra vez la fila, volver nuevamente a donde estaba la señora. Ella tomaba la boletita. Me acuerdo en la Biblioteca Nacional que ellos tenían como un ascensor, ¿verdad? Pequeñito, y entonces ella mandaba las boletas por allá, un compañero de ella probablemente las tomaba, buscaba en los estantes donde estaban guardados los libros, buscaba los libros que yo había pedido, bajaba el ascensor mientras yo estaba sentado en la sala, ¿verdad? Y me llamaban y me decían, pero mire, este libro no está, solamente le puedo prestar estos. Uno se retiraba, revisaba los libros y después tenía que ir a devolverlos. Y si quería sacar alguna copia, tenía que volver a hacer otra fila por allá para sacarle una copia a un libro. Hoy ya no hay esos desplazamientos, ¿verdad? Hoy todo eso parece muy lejano, sobre todo si comparamos con las herramientas que tenemos para accesar toda la información. Estamos hablando de computadoras, de celulares, de internet, de aplicaciones, libros y bibliotecas digitales. Jaime hablaba de la nube, ¿verdad? Donde almacenamos todos los documentos y que podemos accesar libremente a ellas sin tanta complicación, como decía don Juan Carlos, con un solo clic.
¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar, a veces en aquella época uno decía, eso solo pasa en las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Eso solo pasa en un ambiente o en un futuro muy lejano. Había una película, creo que se llamaba Fuga en el siglo XXIII, por ahí, que ya casi estamos llegando. Bueno, nos falta bastante, pero ha pasado muchas cosas que sobrepasan eso que se veía en esa película, ¿verdad? Pero bueno, entonces en la academia, y no solamente en la academia, sino también a nivel general, a nivel de los abogados, las abogadas, los notarios de este mundo, de este planeta Tierra, se han hecho la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el abogado o cuál es el notario que requerimos para el futuro? Porque esto va a cambiar. No hay vuelta atrás, ya no vamos a devolvernos. Muchos lo dicen los encargados del Ministerio de Salud, muchas autoridades del país dicen, señores, el uso de la tecnología ya no tiene marcha atrás. Lo que hizo la pandemia fue acelerarlo, pero no vamos a devolvernos. El hecho de que termine la pandemia no va a significar que todo lo que hemos avanzado en temas tecnológicos en nuestro país y nosotros mismos en el desarrollo personal del uso de esa tecnología lo vamos a olvidar. Entonces, a finales del año pasado, se hizo toda una investigación. Les quiero decir que esto se hizo a nivel internacional. El International Bar Association, junto con la Liga, ahí lo dice, pero no se ve bien, está muy claro, dice la Liga Global de Escuelas de Derecho, se hicieron esta pregunta: ¿hacia dónde va el abogado del futuro? ¿Hacia dónde va el notario del futuro? ¿Por qué? Porque nosotros como academia tenemos que responder. Nosotros como academia no podemos quedarnos con los brazos cruzados y no formar profesionales que tengan esa adaptación correcta a este futuro que viene, que nos está atropellando, ¿verdad? Y entonces, junto con una escuela de derecho española que se llama la IE Law School, hacen toda una investigación a nivel mundial. Esta investigación es a nivel mundial, se utilizan o forman parte de esta investigación alrededor de 34 universidades en todo el mundo, las cuales tienen un mismo fin: preguntarse, comprender cómo la globalización, la tecnología, la cuarta revolución industrial repercuten en la formación jurídica a nivel mundial. Además, ellos identifican los desafíos más comunes en la formación jurídica en todo el mundo y a su vez reconocen la importancia de que los contextos locales enmarcan dichos desafíos. Mucho de lo que decía don David al principio, el contexto local donde se encuentra el notario va a marcar mucho hacia dónde vamos, hacia dónde nos movemos. También a través de este estudio lo que se hace es que se identifican los principales retos que vamos a tener hoy, así como los retos que vamos a tener el día de mañana. Y esto también, ellos identifican cuáles podrían ser las consecuencias negativas que podríamos tener si no nos adaptamos a este cambio que está sucediendo. Como Liga Internacional de Universidades, lo que plantean son soluciones comunes frente a los desafíos y también soluciones locales ante estos desafíos. No es lo mismo estar en una universidad o ejercer la actividad notarial en la Unión Europea que ejercerlas aquí en nuestro país, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Entonces, esta Liga de Unión de Universidades de Derecho, lo que buscan es precisamente, ante esta situación que estamos viviendo, ante esta problemática, digámoslo de esta forma, que debemos de enfrentarnos, ¿qué vamos a hacer para responder? ¿Qué vamos a responder ante esto? Precisamente, y no se los dije, pero este estudio se presentó, voy a devolverme un segundito, se presentó a nivel internacional en la última conferencia, el último congreso de la International Bar Association, que se dio en Miami en el 2020, se presentaron los resultados. De hecho, dicho sea de paso, esta conferencia esta exposición fue virtual, ¿verdad? No fue presencial. El documento se intitula Blueprint for Global Legal Education, o sea, el mapa que vamos a tener que seguir para una educación
a nivel global del derecho. Y aquí también incluyo el derecho notarial. Bien, dentro de los principales elementos que podemos extraer de esta investigación es que se pueden determinar que hay tres posibles o principales cambios que están afectando hoy al siglo XXI, que está afectando al mundo y que nos está afectando a nosotros como sociedad costarricense. Vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. En primer lugar, se habla de globalización. Ahorita vamos a hablar más de ella. En segundo lugar, el tema que nos trae aquí, desarrollo tecnológico. Y el tercer tema, desarrollo de habilidades. Eso es, según ellos, lo que ha hecho que el mundo esté cambiando en este momento y nosotros, repito, desde el punto de vista de la academia, debemos de responder a esos cambios que se están dando. Hablemos un poquito de globalización. La globalización no es un fenómeno único o solamente de un área de la vida del ser humano, sino que se habla de globalización entre una gran cantidad de ámbitos del ser humano. Globalización en temas económicos, en temas jurídicos, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, en tema político, en tema social, en tema tecnológico. Y realmente podríamos hacer una conexión a que esta globalización se está dando gracias al desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora nosotros pensamos que estamos del otro lado del mundo con simplemente hacer un clic. Antes, para enterarnos, por ejemplo, de lo que está sucediendo lamentablemente en Afganistán, debíamos habernos esperado a escuchar las noticias de mediodía o revisar el periódico. Hoy simplemente a usted le llega en su teléfono un mensajito con las últimas noticias y se pone al día de lo que está sucediendo en Afganistán. A eso es lo que nosotros estamos hablando, de que eso es lo que desarrolla la globalización. Eso es lo que el mundo en este momento está hablando. Y como abogados y notarios debemos estar preparados para las necesidades que la sociedad requiere a través o a raíz de esta globalización. Estamos siendo todavía más puntillosos en lo que es manejo de tratados internacionales, lo que son Incoterms, derechos de autor, que ahora se violentan simplemente con poner YouTube. Ya YouTube ha tenido que hacer cierto tipo de cosas como bloquear videos en donde no se están respetando los derechos de autor de alguien que está del otro lado diametralmente del mundo, contratos internacionales, lo que don Juan Carlos nos hablaba hace un segundo, firma digital, criptomonedas, etcétera. A nivel económico, que es donde estamos inmersos nosotros como notarios públicos, ya se habla de movimientos de capital a nivel planetario. Nosotros que estamos inmersos en la economía, ya no se habla de la economía local de un país, sino la economía mundo. A Costa Rica le afecta lo que está pasando en China, económicamente hablando. Entonces ya se ve, hay un concepto de globalización total, absoluta. Y en el ordenamiento jurídico también existen ciertos elementos de globalización. Por ejemplo, en la Comunidad Europea, Juan Carlos ya nos puso un ejemplo en donde algo salió mal, pero realmente la pura verdad es que vamos hacia allá, en donde ya vamos a quitar trabas, vamos a eliminar trabas para que en una región las leyes sean muy similares, unificación de ley. Eso es para que haya competitividad, etcétera. Y además mejorar las condiciones de seguridad jurídica, ¿verdad? Bueno, eso con respecto a la globalización. Un segundo punto que detecta este estudio es el desarrollo tecnológico. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque desarrollo tecnológico lo podemos dividir o dimensionar en tres fases diferentes. Y aquí también tenemos que tener un poquito de cuidado. En primer lugar, estamos hablando del uso de la tecnología como una primera dimensión. Y aquí se habla que el uso de la tecnología es simplemente saber manejar computadora, saber usar un aparato electrónico, saber usar un teléfono inteligente, importantísimo saber utilizar el Internet, saber utilizar programas sencillos como Word, Excel, PDF, que, y pues con todo el respeto,
algunos colegas todavía no lo manejamos bien. A veces nos cuesta y siempre estamos peleando con la tecnología. ¿Cuántas veces hemos escuchado colegas que dicen, o uno mismo diciendo, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la tecnología y yo no somos amigos. A mí eso de la tecnología como que no, todavía me cuesta mucho. Bueno, eso es un primer nivel, es una primera dimensión de la tecnología, el saber utilizar este tipo de herramientas. En segundo lugar, son herramientas más especializadas, que son los manejos de programas para el abogado o para el notario, que aquí en nuestro país tenemos una cantidad importante de herramientas que nos ayudan como notarios a mejorar nuestra actividad. De hecho, la misma computadora, no sé si ustedes recuerdan, cuando uno no podía o no tenía, yo tuve mi primera computadora ya graduado de abogado y notario, y era muy normal que si un compareciente, un usuario llegaba donde uno y le decía, mire, es que yo quiero vender mi propiedad, uno le decía, bueno, ok, hoy es miércoles, véngase el viernes y le tengo lista la escritura. ¿Por qué? Porque yo como notario tengo que ir al registro, tengo que apersonarme al registro, ir a revisar los ficheros, los microjackets, tengo que ir a ver si es una sociedad mercantil, los tomos, ¿verdad? Y que aquellos tomos que uno se le podía salir una hernia, ¿verdad? Si los alzaba, para poder recolectar la información. Y posteriormente con esa información yo tenía que volver a mi oficina y con mucha suerte el notario tenía que redactar el mismo y pasarla manualmente en manuscrita a su promo de protocolo. Sí, digo yo con mucha suerte porque muchas veces era la secretaria, ¿verdad? La que hacía la escritura, la que la pasaba, la transcribía al tomo de protocolo. Hoy en día tenemos programas increíbles que nos ayudan, que nos facilitan nuestra labor como notario público, que nos permiten, por ejemplo, imprimir en una forma nítida nuestro protocolo sin problema, bibliotecas legales en donde nosotros tenemos al alcance de nuestra mano una colección de leyes completas de nuestro país, todo el sistema que ha desarrollado el gobierno digital a través de la firma, una de las cosas que decía don Juan Carlos, el acceso, ventanilla digital al registro nacional, el acceso al registro civil para poder presentar de alguna forma los matrimonios, etcétera. O sea, ya tenemos en nuestro país algunas herramientas que nos ayudan a realizar nuestra labor. Dejo por último lo que dice ahí de Legal Tech o Law Tech, que también se habla en Inglaterra. Y eso ya es incorporar, y ojo, pongan mucha atención a esto, porque cuando uno lo oye hasta que me pasa un escalofrío por la espalda, incorporar inteligencia artificial al servicio de la abogacía y el notariado. ¿Y esto qué significa? Eso significa que usted va a tener un robot, que ya existe, de hecho creo que se llama ROS, que usted le introduce todo la legislación de una región junto con los principales fallos, y ese robot ya puede dar una opinión jurídica con respecto a una situación. Y existen. Y en algunos bufetes europeos utilizan estos robots, esta inteligencia artificial como asistentes por el momento. A eso me refiero yo con programas especializados. Y una tercera dimensión de este desarrollo tecnológico tiene que ver con los procesos de digitalización, que prácticamente eso es lo que también estamos viviendo nosotros en nuestro país, que es la transformación de un negocio que hacíamos en el papel, lo estamos trasladando al ámbito digital. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron hace unos días en el periódico una noticia de un experto en negocios que decía que en Costa Rica el futuro de las empresas después de la pandemia es la digitalización. ¿Qué gano yo con la digitalización? Por lo menos, por lo pronto, no voy a tener un local que alquilar, en donde yo voy a tener que pagar, donde yo voy a tener que tener un gasto, sino que si yo me lanzo, por ejemplo, como dice ahí, en ventas en línea, yo voy a tener un gran éxito, ¿verdad? Ahora las ventas en línea están así siendo un boom. ¿Y por qué yo hablo de este proceso de digitalización? Bueno, porque parte de lo que este estudio revela es que nosotros debemos de preparar abogados y notarios que tengan la capacidad de responder ante este proceso de digitalización. Y que nosotros, en esa facultad o esa obligación, más que facultad que establece nuestro código notarial de asesorar al compareciente, tengamos el conocimiento claro y preciso para poderlo asesorar, por ejemplo, en una venta en línea. Y no simplemente firmar un contrato, sino qué pasa si esa venta en línea se cae. O, por ejemplo, asesorar a
uno de nuestros comparecientes, rogantes, usuarios, sobre el uso de la firma digital, tal cual don Juan Carlos nos decía. O sea, nosotros tenemos que, más que nunca, como notarios, aprender, desarrollar un conocimiento para poder aplicar esos conocimientos y poder asesorar a nuestros comparecientes. Y el último y el tercer gran cambio que se ha dado en el siglo XXI es lo que en ese estudio se habla de talento, ¿verdad? Que en algunos lugares tal vez ustedes lo podrán entender o ver como habilidades blandas. ¿Cómo se llega a determinar esto? Muy sencillo. Las universidades de estas regiones, como les digo, de Asia, de África, de América Latina, no se hizo un estudio directamente en Centroamérica, pero sí a través de la Universidad del Valle de Chile, que fueron los que estuvieron a cargo del estudio regional acá. Hacen preguntas. ¿Y a quién le preguntan? Le preguntan a los usuarios, le preguntan al empleador, ¿cuáles son las características que usted está buscando en un notario? ¿Cuáles son las características que usted está buscando en un abogado? Y realmente la lista es enorme. Aquí nada más puse algunas cuantas, pocas, por ejemplo, compromiso, que haya criterio jurídico, capacidad de atención de los clientes, adaptación al cambio, que eso a veces nos cuesta mucho. El tema, por ejemplo, de usar la computadora y de poder imprimir en mi protocolo, eso es adaptarme al cambio. Y un punto muy importante, que pareciera ser que volvemos al pasado, y sobre todo lo digo yo con justificación de causa. En los años 70, creo que por ahí fue donde se dio el auge de las universidades privadas, entendiendo que yo pertenezco a una, ¿verdad? Como gran gancho para los estudiantes se les decía que iba a ser más rápido su carrera porque ya no iban a requerir de los cursos de humanidades. Y eso entonces nos quitó la dimensión humanística de la profesión y nos dejó por fuera en gran momento el tema ético. Y entonces ahora, como parte de lo que se está dando en el mundo, es que estamos volviendo nuevamente a retomar ese tema ético. Y por eso es uno de estos talentos, una de estas habilidades blandas que se están buscando en este momento, ¿verdad? Que volvamos a ser profesionales éticos. Aquí también se habla de diversidad, la inclusión, ¿verdad? Que son temas que están muy de boga en este momento, ¿verdad? Bien, esos son los tres elementos, ¿verdad? Los tres elementos que, según este estudio, ha hecho que el mundo haya cambiado. Porque no podemos nuevamente decir, no ha cambiado, el mundo ya cambió. ¿Hasta dónde llegará? Eso es lo que no sabemos, pero el mundo ya cambió. Entonces, surge la gran pregunta. ¿Estamos preparados para el cambio? Y sobre todo, repito, como les decía al principio, desde el punto de vista de la enseñanza del notariado, de la enseñanza del derecho. ¿Estamos preparados para el cambio? Bueno, este estudio nos revela que, a diferencia de otras disciplinas, nosotros en el derecho notarial, tenemos limitantes que no nos permiten dar un giro tan radical como el mundo espera que lo demos. Y que no podamos entonces adecuarnos completamente a estas necesidades del siglo XXI. En el estudio, esto se llama, o le ponen el nombre de limitantes. Las regulaciones. La regulación de la educación jurídica y del acceso a la profesión jurídica está limitado el espacio para la innovación. Y vean que se los pongo ahí con negrita, porque eso es pan de cada día. Tenemos que innovarnos, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Y no solamente a nivel de derecho, sino a nivel de todas las profesiones. Pero bueno, les decía que a nivel de derecho tenemos limitantes y ahora en las dos exposiciones anteriores hemos visto dos de esas grandes limitantes. En primer lugar, el tema de la jurisdicción, que aquí lo puse, pensé que era el puntero, bueno, no tiene puntero. Aquí está, la jurisdicción. ¿A qué me refiero yo con la jurisdicción? A la normativa que digamos que todavía nos cierra un poquito para abrirnos completamente a este cambio. Las leyes que se aplican en nuestro país.
no es lo mismo aplicar leyes. A ver, no es lo mismo enseñar derecho que enseñar otra profesión. No sé si ustedes vieron, y me voy a permitir sacar el teléfono para leerlo, lo que dice esto. Esto es una publicidad que sacó el gobierno de Costa Rica, que me llegó, me la mandaron a mí, y bueno, yo cuando la vi yo dije, mira qué interesante, porque esta publicidad lo que dice es, usa el logo Esencial Costa Rica, ¿verdad? Dice, un futuro para la vida. No, perdón, un futuro pura vida. Estudie en Costa Rica, conozca la oferta de cursos para actualización profesional. Es una invitación que está haciendo el gobierno para que gente de otro país venga a Costa Rica a estudiar. Y eso, buenísimo para otras profesiones como ingenierías, administración de empresas, etcétera. Pero para nosotros no. Nosotros sabemos que una persona que venga a estudiar derecho acá va a estar circunscrito a las normas de nuestro país, ¿verdad? Entonces, eso es una limitante. No estoy diciendo que sea buena o mala, simplemente estoy diciendo que eso no nos permite cambiar como la sociedad nos está pidiendo que cambiemos. Segundo, acceso a la profesión. Acceso a la profesión, y es la existencia regionalmente, y esto es a nivel mundial también, de colegios profesionales que regulan quién es o quién no es abogado, y en nuestro caso también la Dirección Nacional de Notariado, quien dice quién puede ser notario y quién no puede ser notario. Lo ideal en un mundo maravilloso para el mundo globalizado es que nosotros podamos ser notarios en todo el mundo. Más o menos como lo somos nosotros, simplemente que residiendo en ese lugar. Y no simplemente ir de paso por, sino que todos los notariados puedan ejercer en todo lugar. Qué sé yo, tal vez regionalizado. Ayer hablaba con una muchacha en Nicaragua que necesita hacer unos trámites aquí en Costa Rica a nombre de su mamá. Ella está en Nicaragua, su mamá está en Nicaragua, y entonces ella quería venir a hacer unos trámites que para eso requiere un poder generalísimo. Entonces le dije, mire, lamentablemente va a tener que hacer un poder generalísimo y va a tener que ir donde el cónsul para que le emita ese poder generalísimo y poder inscribirlo acá. Porque según nuestra legislación, eso es un poder inscribible, ¿verdad? Y ella me decía, pero ¿por qué es que yo no puedo ir donde cualquier notario que me haga un poder aquí, como ya tengo uno, ella me lo enseñó, y no lo puedo usar en Costa Rica? Bueno, eso precisamente es a lo que yo me refiero con ese acceso a la profesión y esa jurisdicción global. O sea, que nosotros podamos movernos dentro de esa jurisdicción. No estoy diciendo, nuevamente, que estoy a favor o estoy en contra, simplemente estoy diciendo cuál es la tendencia del mundo actualmente. Para ejemplo, un botón, la Unión Europea, que ha tenido sus problemas, que ha tenido sus temas, pero bien que mal, ahí está, ¿verdad? Yo no creo que Centroamérica pueda tener una relación así como tiene la Unión Europea, ¿verdad? Y no creo que sea muy pronto que podamos hablar de eso. Y por último, y esto tiene que ver estrictamente en la academia, lo que es la regulación académica, que eso, aunque ustedes no lo crean, es una camisa de fuerza más grande todavía. ¿Por qué? Porque yo en la academia yo no puedo enseñar lo que yo quiera, ni como quiera, ni donde quiera, sino que tengo que ser regulado por una entidad del Estado que lamentablemente no tiene una visión futurista y que además tampoco es, digamos que, ágil en sus resoluciones. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el pensum de la carrera, el programa de la carrera, yo tengo que por lo menos esperar 2 o 3 años a que ellos resuelvan. Y entonces ya ese programa que yo presenté para actualización ya va a estar desactualizado cuando la entidad me lo acepte. Entonces, realmente ellos dicen que este estudio, el Blueprint for Global Legal Education, lo que dice es que a nivel académico es muy difícil innovar. ¿Por qué? Por estas 3 razones, que no solamente son nacionales, sino que son a nivel internacional, ¿verdad? En el mundo entero. Pero ahí sigue la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Y entonces la respuesta que ellos dan es, bueno, lo que podemos innovar es en la metodología de la enseñanza. La metodología de la enseñanza. Y ellos recomiendan una metodología a nivel mundial que también es un cambio radical, un cambio brusco, que creo que ya lo está aplicando la Universidad de Harvard en Derecho, pero no es a nivel mundial, sino que es apenas una recomendación.
Decía entonces, ¿qué podemos hacer? La enseñanza es donde podemos innovar. Y aquí, y esto ya es parte de mi propia cosecha, les voy a hablar de un método de enseñanza que estamos aplicando en nuestra universidad que se llama STEM más H, que tiene que ver mucho o que responde mucho a esto y que ya estamos aplicando desde el 2017 en la especialidad de Derecho Notarial. Vamos a hablar un poquito entonces de este método. ¿Cuál es la enseñanza tradicional del derecho, inclusive derecho notarial? Bueno, es una enseñanza basada en un texto, llámese texto los códigos, llámese texto la doctrina, basada en jurisprudencia, fallos reiterados de nuestros tribunales, mediante un método magisterial. ¿Recuerdan ustedes cuando los profesores llegaban y se paraban enfrente de nosotros y empezaban a hablar y 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 uno tomaba apuntes como loco y después se iba para su casa, aprendía todo lo que el profesor, se aprendía de memoria todo lo que el profesor le decía y posteriormente se evaluaba mediante un examen? Podían ser finales, podían ser parciales, etc. Y además se podían presentar algún tipo de ensayo como parte de la calificación y en algunos casos hasta le calificaba a uno la participación en clase, ¿verdad? Si usted participa, porque usted siempre está callado, usted participa, le doy 5 puntos más. Esta es la enseñanza tradicional que hoy en el mundo se aplica en el derecho. No voy a decir en Costa Rica, voy a decir en el mundo se aplica. Y por eso es que cuesta hacer un clic con el cambio. Les digo que en la universidad donde yo estoy, estamos haciendo ese cambio y cuesta. O sea, no es sencillo, no es fácil acostumbrarse a un cambio de cassette. ¿Cuál es la metodología que estamos utilizando? Que se llama STEM más H. Es la enseñanza también basada en textos, no lo podemos obviar, ¿verdad? No podemos decir, no es que ya no vamos a tomar como referencia para estudiar derecho notarial el código notarial, sería una locura, ¿verdad? Tampoco la jurisprudencia, no podemos dejar de lado los textos, los fallos de nuestros jueces de la República, pero sí, vean qué interesante se habla aquí de aprender haciendo. Yo creo que esto resume mucho de la metodología que estamos aplicando para enseñar el derecho, junto con el uso de la tecnología en el aula. El uso de la tecnología en el aula. Estamos resolviendo casos concretos constantemente y en todo curso que estamos dando, esa es nuestra meta, todavía no lo hemos logrado, pero en todos los cursos que estamos dando vamos a hacer simulación de juicios. ¿Para qué? Para desarrollar las habilidades blandas que el mundo está solicitando. La oralidad es una de ellas. No es posible que usted llegue a hacer un examen de grado y que el estudiante se quede así y diga, es que a mí me da miedo hablar en público. ¿Cómo va a hacer cuando llegue ante un juez? ¿O cómo va a hacer para desarrollarse en la profesión? ¿Verdad? Este método de enseñanza aumenta la creatividad a la hora de resolver problemas, mejora el pensamiento crítico, mejora la autoestima, impulsa la capacidad de comunicación. Hay una formación interdisciplinar que facilita la llamada educación para la empleabilidad y estamos fortaleciendo la relación entre ciencia, innovación y emprendimiento. Vean que eso a nivel mundial son las palabras que están ahora dando vuelta. Innovación, ciencia o tecnología y emprendimiento. Les decía que nuestra universidad desde el año 2017 se ha implementado la enseñanza del derecho notarial bajo esta metodología. No la habíamos llamado así, no le habíamos puesto nombres y apellidos, pero la estamos implementando. Y el estudiante, mediante la resolución de problemas y la aplicación de la teoría que el profesor enseña, realiza sin ayuda las escrituras y todos los actos notariales. En otras palabras, yo le enseño al estudiante a hacer, le explico qué es un fraccionamiento, le digo cómo se hace e inmediatamente lo pongo a hacer uno. Y aquí hay que tener también, y esto es parte de mi criterio personal, que ahora podríamos desarrollar más en la mesa redonda, la tecnología es buena, mientras no me sustituya el conocimiento. Y eso se lo digo desde el punto de vista académico. ¿Qué ha pasado? Que desde que tenemos acceso a la tecnología de la forma en que tenemos, ha incrementado en una manera exponencial el hecho de que el estudiante se meta en una página de internet, vea un texto que le haya gustado o no le haya gustado, pero lo vio, lo copia, lo pone en su documento de Word y no le hace las anotaciones correspondientes de que no es un texto de él, sino que lo pone como si fuera texto de él. Y eso es pan de cada día. O sea, la tecnología
no es 100% buena. La tecnología tiene sus bemoles y hay que también estar muy atento a esto. Les decía, se ha incrementado en una forma muy impresionante el plagio. Así es como se debería llamar, el plagio. Estoy usando un texto que no es mío como si fuera mío. Y en materia de derecho notarial, nosotros lo que hemos evitado, la finalidad última, lo que estamos buscando es que el notario que salga sea, o el estudiante que vaya a habilitarse como notario público, sepa derecho notarial, conozca derecho notarial. Hoy en día, yo no sé si ustedes se acuerdan, los que peinamos un poquito más de canas, había lo que se llamaban los manuales de cartulación. Que si usted no sabía hacer una escritura, usted tenía que ir corriendo a comprarse un librito donde venían algunos modelos de escritura. Hoy en día los modelos brincan por todo lado, ¿verdad? A mí no me interesa formar a un notario para que llene modelos. Eso no tiene sentido. Él no es esa persona que simplemente sabe llenar modelos, no es notario público. Simplemente es una persona que llena modelos. Entonces, la tecnología en la educación del derecho notarial es buena. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos haciendo clases 100% virtuales, en línea, que no es lo mismo que virtuales. Virtuales significa de que son asincrónicas, o sea, el estudiante puede conectarse cuando quiera, a la hora que quiera. Nosotros no, nosotros tenemos un horario de clases que el estudiante tiene que asistir. Utilizamos toda la tecnología que nos permita hacer ese tipo de actividades, todas las plataformas digitales que existen. Nosotros tenemos una ya por default establecida y además tenemos una página o un sitio de educación en donde ahí el estudiante interactúa con el profesor, sube los trabajos, etcétera, pero no hemos aplicado, ni parece que vayamos a aplicarlo, la tecnología a el estudio correctamente de la práctica notarial. Usted va a hacer su escritura usted solito, sin ayuda de una computadora, sin ayuda de un teléfono. Usted va a entender el negocio jurídico, va a saber interpretar los actos, los documentos que tiene y hacer todos los actos preescriturales y usted solito va a redactar el documento. Pues bien, para terminar y en conclusión, lo que quería o el mensaje que les traía es el cambio se está dando. No puedo decir que ya se dio porque no sabemos hacia dónde vamos todavía. Hoy hemos visto cosas que hace 20, 30 años no eran posibles y hoy se están dando. Lo que tenemos que hacer desde el punto de vista académico es adecuarnos a esos cambios y tratar de formar a el notario para que en ese ambiente nuevo, ese ambiente diferente, pueda ejercer la actividad notarial de una forma exitosa y que realmente se cumpla con la función del notario público. Si nosotros estamos formando notarios que no entienden qué es una firma digital, que no entienden qué significa el proceso de digitalización, probablemente van a llegar ante sus comparecientes o ante los clientes o usuarios que pregunten, no van a poder responder. El cambio se está dando, simplemente hay que cambiar leyes, hay que cambiar, precisar conceptos, pero eso no significa de que podemos obviar que se está dando el cambio. Muchas gracias.